Esta capa se sitúan los transportadores, ¿no? Los transportadores, ¿pero qué característica tiene? Es semipermeable. Semipermeable, ¿ok? Permeable selectiva. Y esa selectividad que tiene, ¿ok? ¿A qué se le puede atribuir? Complementa lo que dice su compañera. ¿Ok? Que eso va a deberse a las proteínas que van a estar ahí ancladas en la capa lipídica. Hay algunas proteínas que van a estar en una función, ya sea el canal, el transportador, el buque, ¿ok? Entonces, solamente aquellos elementos que no son permeables a la membrana de manera natural, es decir, aquellos que no pueden atravesar la membrana con difusión pasiva, van a requerir de estas proteínas. ¿Okay? Dos tipos de transporte vamos a tener aquí. Un transporte el cual no va a requerir de ATP, de energía, ¿okay? Y otro que sí va a requerir. ¿Okay? Vamos a tener un poquito las características de la membrana. ¿Qué característica tiene? Que recuerden, tiene cargas, ¿okay? Tiene cargas positivas y negativas. Y estas se están organizando, ¿okay? Dentro y fuera de la bicapa. Pero recuerden que van a ser solamente la membrana. No quiere decir que dentro de que la célula, ¿okay? sea negativa, solamente la membrana. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la membrana celular y vemos que se han dispuesto, se han ordenado, ¿okay? Las cargas, quedando adentro las cargas negativas y afuera las cargas positivas. ¿Okay? Así se han dispuesto. ¿Qué más tenemos? La permeabilidad, tenemos las cargas. Otra característica que vamos a tener, ¿okay? Es que las células están siempre en equilibrio con sus medios. ¿Okay? Entonces recuerden, ¿okay? Vamos a tener cosas que dentro de la célula existe una concentración de solutos, sí, pero esa concentración de solutos, ¿okay? Por lo general está en equilibrio con las de afuera. Esto se le llama osmolaridad. ¿Okay? La osmolaridad de la célula, ¿okay? Se trabaja con una unidad que son los osmoles o miliosmoles. Entonces, aquí tenemos que normalmente se dice que son 283, 282, pero como es un número muy complicado para nuestros cálculos, lo han colocado a una concentración redondeada o una osmolaridad redondeada, que son 300 miliomoles. ¿Okay? Esa es la cantidad de solutos que va a haber dentro de la célula, y fuera también se tiene 300 miliosmoles. Entonces, como dentro y fuera las concentraciones de soluto, ¿okay? Se puede decir que están equilibradas, que son iguales, ¿okay? El flujo que va a haber aquí a través de la membrana va a ser cero, o sea, el flujo neto va a ser cero. Todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale, a menos que haya un desbalance, ¿okay? Pero eso se va a deber a qué? A los estímulos que vamos a ver más adelante, que van a recibir algunas células excitadas. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, esta osmolaridad, recuerden que está dado por los solutos. ¿Qué solutos están en mayor concentración dentro de la célula? Primero, no debemos hacer el potasio, que no debemos nunca olvidar. Y afuera se puede estar los sodio. Es algo que no debemos olvidar. ¿Qué más hay dentro de la célula? Está el ADN, ¿no? Están los ácidos nucleicos. Ahí tengo más proteínas. Debido a estas, es que van a haber estas cargas
formada por lípidos, fosfolípidos, que tienen una forma bastante especial. Tienen todas algunos enlaces dobles que permiten que ellas estén en una disposición como si estuvieran ahí descansando. Sí, todas las van a ver así. ¿Okay? Entonces, estos fosfolípidos tienen una parte, ¿okay?, que va a ser polar, ¿okay?, en la cabeza, y dos colitas que van a ser hidrofóbicos, ¿okay?, que son no polares. ¿Sí? Estos son los ácidos grasos, ¿okay? Aquí vamos a tener a glicerol, glicolina, otros fosfatos. Estos son los que están en gran cantidad en la membrana celular. Así también tienes las proteínas. Fosfolípidos y proteínas están en grandes cantidades dentro de la membrana celular. En menor cantidad habrá carbohidratos como estas, ¿okay?, esta cadena de azúcares que van a fungir, por ejemplo, como receptores, ¿okay?, para unos factores en sangre, ¿sí? Para los factores, por ejemplo, los A, los D, o cuando ¿Puedo repetir lo último que dijo? Lo de los factores. que estas cadenas de carbohidratos pueden ser receptores que hay en los seres humanos, A, B, O. ¿Qué más? Algo que me estaba olvidando de la membrana celular es que la membrana celular, ¿okay?, es bastante fluida, ¿okay?, bastante, ¿cómo decir?, así, moldeable. Y esa característica se la va a dar el colesterol, ¿ya? El colesterol le va a dar la característica de ser bastante, ¿okay?, fluida. ¿Qué más tenemos? Tenemos que estos fosfolípidos no están, ¿okay?, ahí ellos puestos de manera perpetua y que sin que se muevan. No, ellos se van a poder mover, y se van a poder mover, es decir, pueden cambiarse de sitio, ¿okay?, pueden irse de la izquierda desde la derecha, o también aquellos que están afuera en la cara extracelular podrían meterse a la cavidad, o estos de afuera hacia, ¿sí?, van a moverse, es decir, que va a ser dinámico, ¿sí? Eso es lo que dice. Esto se da gracias a algunas enzimas que son las clopasas, fulipasas o cianolasas, ¿okay?, que existen. Ahora, no sé si se puede ver ahí las cabecitas de esos fosfolípidos tienen diferentes colores, ¿sí? ¿Se ve? Ya, esas cabecitas que son de diferentes colores, ¿okay?, está haciendo alusión a los diferentes fosfolípidos que componen la membrana, ¿okay? ¿Qué cosa ven ustedes ahí de particular? La composición dentro y fuera va a ser la misma. No. Van a haber algunos fosfolípidos que solamente se van a estar expresando, ¿okay?, dentro o fuera, ¿sí? Y les había mencionado, ¿okay?, que por ejemplo había algunas de estos fosfolípidos que se podían expresar en alguna etapa de la vida, por ejemplo, de glóbulos rojos, ¿okay? Cuando se expresaba, ¿okay?, por ejemplo, la fosfatidilcerina, ¿okay?, en la capa, ¿okay?, de afuera, el que estaba en contacto con el líquido extracelular, esta de aquí, cuando se expresaba, ¿qué pasaba? Que los macrófagos que tenían receptores para él, ¿okay?, venían y lo fagocitaban, se lo llevaban, ¿sí? Entonces, esto marcaba, ¿qué cosa? Ya la senectud, la remoción del glóbulo rojo de la circulación, ¿okay? Entonces, por eso, cuando hay una distribución de receptores diferente a lo normal de los ácidos grasos, esto
puede estar marcando muchas veces ya remover a esta célula, como en el caso de los glóbulos rojos. Entonces, lo que debemos recordar ahí es que la distribución de los ácidos grasos va a ser diferente. ¿Sí? Ahora, otro papel que va a cumplir los fosfolípidos, que va a estar en la membrana, es su papel como segundo mensajero. ¿Qué será un segundo mensajero? ¿Qué es un segundo mensajero? Se va a hacer la detección como era una permeabilidad selectiva. Esto va también a haber una segunda respuesta en el caso para la identificación. La primera parte se escuché bien por eso. Durante la permeabilidad selectiva se va a hacer la identificación de si la célula puede pasar o no, ¿no? Por las proteínas. La segunda respuesta puede ser por los fosfolípidos. No. Esto tiene que ver con la señalización celular, ¿ya? Pero no por ahí, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros decimos segundo mensajero, ¿ok? Es que va a haber, ¿ok?, alguien que va a llevar el mensaje. Por ejemplo, yo le contaba a otros compañeros, por ejemplo, en mi colegio, hace tiempo, no existía por el celular, nada, ¿no? Entonces, lo que hacíamos para comunicarnos qué cosa era, escribíamos un papelito y se lo pasábamos, ¿no?, a otros, ¿sí? Una compañera, porque era mi amiga, una compañera, me acuerdo, una vez escribió una notita para un chico y le decía pues que quería, ¿no?, verse a la salida, ¿no?, de esa época. Digo, ¿cómo cae? ¿Cómo viene eso? ¡Qué horror! Esta Aparicio, ¿cómo le difama acá? Entonces, esa señorita no fue capaz de llevarle la notita a este joven. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a otro chico, serás conmigo, chico, oye, llévaselo pues. Le llegó el mensaje. Obviamente cuando él leyó, se lo leyó y se leyó más. ¿Qué cosa pasa aquí? La que genera el mensaje debería llevarlo. Entonces, ella no necesitaría un segundo mensajero. El que lleva el mensaje es el segundo mensaje. Y pasa lo mismo aquí. Miren, aquí ve que hay un compuesto que es la epinefrina, o la norepinefrina. Esta norepinefrina se va a unir a su receptor, que va a ser una proteína, obviamente, que va a estar en la membrana celular. Esta proteína es una proteína es un receptor especial porque tiene una proteína llamada una proteína G, una proteína GQ. ¿Por qué GQ? Porque hay dos más, GI y GS. Siempre que hablemos de GQ, va a estar relacionado con un tipo de segundo mensajero. El segundo mensajero es este de aquí. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, pongamos ahí mi ejemplo, sería lo que piensa mi compañera. Ella sería el receptor que debería realizar una reacción, una función. Y lo que debería pasar es que aquí se debe perder un canal, se debe, no sé, activar una enzima, X cosa. Pero este receptor no lo realiza, lo que hace es decirle a esta fosfolipasa C que el PIC2 lo convierta en inositol bifosfato y desinglicerol. Eso le está diciendo. Para que estos vayan a los órganos donde tienen, o a las organelas donde tienen receptores, como el caso del IP3, que tiene el receptor a nivel de endoplásmico, ¿para qué? Para que permita la salida de calcio. O el desinglicerol, que lo que va a hacer
es activar a las quinasas C. Ambas, ¿okay? Sea por la salida del calcio o por la activación de proteína quinasa C, lo que va a traer es una respuesta. Una respuesta que de repente no debería pasar tantos caminos y debería hacerse de manera directa, ¿no? Pero necesita un segundo mensajero. Un segundo mensajero es el IP3 y el PCI-BCA, ¿sí? El receptor no es el que está, ¿okay?, produciendo una respuesta. ¿Okay? Va a ser diferente algo muy parecido, por ejemplo, en el caso de los receptores que tienen contemplados, ¿okay?, receptores de selina, ¿okay?, simplemente selina, ¿okay? Entonces, ese mecanismo que yo les menciono es un mecanismo clásico que sí debe conocerlo, ¿sí? Debe conocerlo tanto para fisio, también para fármaco, que es importante porque es el mecanismo de acción de muchos fármacos, que su receptor es, ¿okay?, o está acoplado a una proteína, ¿sí? Ya, entonces, si no hubiera este fosfolípido, la fosfolipasa C, esta subunidad alfa de la proteína G1 podría, ¿okay?, activar al PIB y no podría producirse, ¿okay?, inositol-trifosfato ni diacilgliceno, y no podría darse la respuesta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Hay algo? ¿Está bien? Sí. Ya. Hemos visto proteínas, las proteínas ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a estar dispuestas las proteínas? En ambas caras, ¿ok? Esas son las proteínas integrales, las que pueden ver, ¿ok? Proteínas que van a ser, pues, extrínsecas, o sea, solamente van a estar fuera, o que solamente van a estar dentro. Algunas proteínas solamente tienen un dominio, ¿ok? El dominio es de repente cuántos bucles forman. Algunas como esta, que es un solo bucle, y otras que tienen muchos bucles, ¿okay? Esto va a depender de la complejidad que va a tener estas proteínas. Líquidos corporales también lo habíamos hablado, ¿sí? ¿Cómo está distribuido el agua en el organismo? 60%. En líquido intra y extra, ¿no? Ya. De ahí, ¿qué más pasa? Del líquido celular se encuentra el intersticial y el intravascular, siendo una relación de 80-20. Aquí tiene 80, aquí tiene 20. 80 intersticial, 20 intravascular. A ver, ¿por qué creen que se ha dividido así el agua? ¿A la gana? No, es la capacidad del líquido presente en las células en el intersticial y el plasma presente en la sangre, siendo el intravascular. Bueno, recuerden que muchas de las reacciones son de tipo hidrolíticas, ¿ok? Vamos a necesitar agua, obviamente, ¿ok? El agua tiene que estar en todo el organismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué de repente no hay más cantidad de líquido intravascular, por ejemplo? Solamente hay poquito, porque el intravascular, ¿okay?, es el que tiene menos porcentaje. El superficial tiene 80 y él tiene solo 20. Imagínense si tendríamos en circulación, ¿okay?, 4 veces lo que tenemos ahorita en circulación. Primero, ¿okay?, la eficiencia, la cantidad que necesitaría, porque el corazón debería ser más grande. No es un megacorazón, debería ser más grande. A veces nosotros tendríamos que ser más grandes. Habría, ¿okay?, procesos que de repente iban a requerir mucho más energía. Entonces, de manera estratégica es que se han distribuido los líquidos más. ¿Sí? Eso ya queda bastante claro. Aquí lo que les hablaba, que también mencionaba aquí de la distribución de los solutos en los líquidos compartimentales. Vamos a ver que el potasio es el que está en mayor concentración en el intra. También tenemos ahí glucosa.
En magnesio. ¿Por qué habla magnesio? Cofactor de enzimas, muy bien. Hay proteínas y fosfato. En el caso del extra, ¿qué cosa tenemos? Sodio y cloro. Principalmente cloro y sodio son los que constituyen, ¿okay?, los solutos en mayor cantidad. Ellos van a determinar la osmolaridad de una célula, ¿okay? La cantidad que haya de ellos van a determinar, ¿sí? Porque son los que están en mayor proporción. Un desbalance de estos iones y nos va a ir fatal, ¿okay? Entonces ustedes, por lo que no sé si habrán escuchado, pero siempre se habla de la hiper o la hiponatremia. ¿Escucharon una vez? No. ¿Jamás vieron? No. ¿De qué cosa leen? No tienen ni idea, ¿no? Ahora está ya audiolibro, ahora he visto, hay un audiolibro. ¿No han visto? Sí, entonces lo ponen y ya pues se duermen en la noche y de repente de manera subliminal se vuelve el turno. ¿No? Imagínense. No, mejor no, a mí me da miedo porque también he visto eso que explotó el celular. Estoy leyendo, ¿no? Sé todo, pero no tengo idea. Es como, lo sé, pero no. Hay que tener cuidado, ¿sí? Yo siempre he pensado que siempre sí debe existir lo que es el aprendizaje subliminal. Pues, ¿cómo lo evoco? Ok, eso también habíamos hablado, ¿se acuerdan? Y lo hablamos bastante, creo, porque hicimos bastantes ejercicios. Sí. ¿Ya? Entonces, el movimiento de agua, por ejemplo, que hay entre el intracelular y el fluido intersticial. ¿Por qué intersticial? Recuerden, porque estas células están bañadas en el intersticio, ¿ok? O sea, entre células hay líquido y eso es líquido intersticial, ¿sí? Ya. Aquí, ¿por qué tipo de fuerzas va a estar moviéndose el agua? Por osmosis. ¿Y qué cosa es osmosis? Recuerden, movimiento de agua. Movimiento de agua. ¿Hacia dónde va el agua? Gradiente menor. A menor gradiente, pero para que se aprenda mejor, ¿okay? El agua siempre va a perseguir al soluto. ¿Okay? Donde esté el soluto en mayor cantidad, ahí se va el agua. ¿Okay? Es como la tóxica o el tóxico. ¿Sí? Ahí te persigue. ¿Okay? ¿Y a quién persigue? Al soluto. Donde haya más soluto, ahí va a estar el agua. ¿Okay? Por osmosis. En el caso del movimiento de agua entre el líquido extracelular, es decir, entre el intersticial y el intravascular, ¿quiénes van a regir el movimiento de agua? Ahí estoy viendo presión osmótica, presión hidrostática. ¿Okay? ¿Quién rige ese movimiento? Las fuerzas de Stark, ¿no? Que son esas dos presiones. ¿Qué cosa hace la presión hidrostática? Salir, escuché. Salir, muy bien. En la presión hidrostática lo que va a hacer es ejercer una fuerza sobre las paredes. ¿Por qué? Porque trata de salir. Siempre va a tratar de salir. ¿Ok? ¿De quién lo contempla? Si hablamos del capilar, va a tratar de salir del capilar. Si está en el líquido o fluido intersticial, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de salir. ¿Okay? Entonces, donde esté, va a tratar de salir. Si nosotros medimos la presión hidrostática aquí en este recipiente, el agua va a tratar de salir. Obviamente no va a poder, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué otra fuerza tenemos? La osmótica, la coloidosmótica o la Oncótica. Viene el nombre, ¿no? Oncótica. ¿Okay? Oncótica por lo general está relacionado principalmente a proteínas. Osmótica va a ser de todos los solutos que tenga. ¿Okay? Recuerden que en plasma te vas a tener aminoácidos, ácidos grasos, ¿okay? Obviamente proteínas, pero no solamente proteínas séricas, o sea, no solamente la albúmina. ¿Qué otra proteína también podemos tener? Globulinas, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver una serie de proteínas. Que hablemos principalmente de
proteína sérica de albúmina, esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa hace la presión osmótica o coloidosmótica o presión? Trata de mantener el plasma en el capilar en este caso. El capilar, porque si es que estoy en el intersticial, ¿lo va a tratar de mantener en el capilar? No, en el intersticial. En el intersticial. ¿Y cómo mantiene esa? ¿Cómo trata de mantener el agua? Atrayendo sodio. ¿Ya? ¿Y cómo lo trae? ¿Cómo atrae sodio? Porque lo acompaña el agua. No, sería consecuencia. ¿Cómo? Hay un fenómeno, ¿no? Fuerza de atracción. ¿Qué? Fuerza de atracción. Hay un fenómeno que se llama el efecto de Gibbs-Donner. El efecto de Gibbs-Donner lo que hace es que como la proteína tiene cargas positivas, ¿no? Cargas Positivas, pues. negativas, ¿ok? Lo que va a atraer por ley de cargas, ¿a quién es? ¿A quién traes? A tu opuesto, ¿no? Si tú eres positivo, vas a traer lo negativo. Y si eres negativo, lo positivo. Entonces, como la proteína tiene carga negativa, atrae a lo positivo. Y el positivo, nuestro amigo, sodio. ¿Y por qué no potasio? Ya puede atraer potasio de ahí, pero ahí habla bastante potasio. Estamos en el compartimiento extracelular. ¿Habla bastante potasio? No, el potasio está dentro de la célula. Acá afuera hay un montón de sodio. Entonces, como trae al sodio, el sodio viene con sus amigos en las moléculas de agua, porque así como vi si han logrado ver los videos de sus compañeros, verán que hay una presentación que habla acerca de que el soluto tiene como si fuera imanes, ¿no? Pero para atraer al agua, imanes para agua. ¿Sí? Entonces atrae. El sodio va a atraer al agua. ¿Sí? Ahí está, para que se deleiten leyendo. ¿Sí? Ya. Eso estábamos hablando hace un momento. ¿Okay? En los videos de muchos de ustedes les falta ejemplos, ¿okay? Acerca de los tipos de transporte, no se vayan a olvidar, ¿sí? Los ejemplos son importantísimos. Okay. La clasificación de estos, ¿okay? Estas proteínas que permiten el paso de algunos solutos, ¿okay? Puede darse de acuerdo a la cantidad y la dirección que va a seguir ese transporte. Por ejemplo, si solamente se transporta un elemento, solito, ese tipo de transporte se le conoce como uniport. Y si trae dos, ¿okay? Eso va a también depender de qué. Si los dos van en la misma dirección, o si uno va a favor y otro lo importa, ¿okay? O que cada uno tenga su camino. ¿Okay? Los symport son que ambos van a tener la misma dirección, o bien entran o bien salen. ¿Sí? Y el antiport es que tienen, ¿okay? Direcciones opuestas. ¿Okay? El uniport, ¿qué ejemplo podemos ponerle? El uniport solamente es uno. La bomba de sodio con tasa de pedazo solamente va a ingresar o salir uno. No. Entonces, ¿cuál podría ser? De mayor a menor concentración. El transporte de mayor a menor concentración. Sí, puede ¿Molécula de ser. dióxido de carbono? ¿Ah? ¿Molécula de dióxido de carbono? Claro. Ya, pero necesito saber cómo se llama ese canal de Difusión simple. Un canal de sodio dependiente de voltaje puede ser. ¿Por qué? Porque el canal de sodio solamente va a dejar pasar el sodio. ¿Okay? Entonces es específico. ¿Okay? En el SIMPOR hay dos moléculas van a pasar y dos en la misma dirección. Ejemplo, Bomba de glucosa. muy bien, con transporte de glucosa y sodio. Pero ahí tienes que poner qué cosa, el transportador. ¿Cómo se llama el transportador? Glucosa. No.
puede ser la bomba de sodio de potasio. ¿Ok? Ahí sí. Ahora, el otro tipo de clasificación, ¿cómo es? Por la utilización de la energía. En la primera, se dice que no hay energía. La realidad no es que no haya, que no se esté consumiendo energía, porque todos los procesos necesitan de energía, sino que utiliza su energía cinética, la molécula, para poder atravesar. Pero es decir, no utiliza o no va a necesitar la hidrólisis del ATP. ¿Ya? Entonces tenemos dos, pasivo y activo. Característica del pasivo. Que va a favor de su gradiente, que puede saturarse, no requiere energía, etc. En cuanto mayor sea la gradiente, más rápido se va a dar ese transporte. ¿Qué quiere decir una gradiente? ¿Qué tienen ustedes cuando digo en cuanto mayor gradiente, mayor fuerza o mayor velocidad? Cuando la diferencia entre ambas va a ser grande. Porque puedo tener, por ejemplo, una diferencia de 50 versus 20. Uy, una gran diferencia, ¿no? Pero también puedo tener una diferencia de 150, de repente 280. ¿Ambas son diferencias? Sí, pero en cuanto más diferentes sean los números, más la concentración, más rápido va a pasar. Obviamente, cuando ingresa uno ya la diferencia no va a ser tan grande. Cuando entra dos va a ser menos. Entonces, este transporte suele ralentizarse cuando la diferencia cada vez se hace menor. Es decir, se hace más lenta. ¿Sí? Hasta el punto en que llegue a equilibrarse y ya no va a haber movimiento. ¿Sí? Como en el caso, por ejemplo, del CO2 o del oxígeno a nivel alveolar. Ahí, en cuanto más grande sea la concentración, más fácil va a ser el intercambio, ¿sí? Hasta que se llega al equilibrio y ya no va a moverse. ¿Sí? Ya. Dos tipos de difusión facilitada. ¿Cuáles son? Canales y transportadores. Uno de ellos, transportadores de glucosa. Los canales, y otro. Transporte activo. Díganme un ejemplo de transporte activo que no sea bomba de sodio y potasio de pedazo. ¿Ya esa cuál es? Secundario Secundario. Un primario. No, yo no bomba, dijimos que no bomba. Bomba de protones, una de ellas. ¿Dónde está la bomba de protones? ¿Dónde? ¿Células? Células parietales. ¿Dónde están las células parietales? Estómago, muy bien. Entonces, ¿qué cosa hace la bomba de protones? ¿Va a sacar qué cosa? Protones, hidrogeniones, ¿solamente lo sacará o algo más va a hacer? Ingresa también potasio, ¿sí? Ahí también va a haber un movimiento de los iones por desinforme. Otro ejemplo, como el protones ya me dijeron, la bomba cerca de repente, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde está? Cerca. Pero es con S, no es con C. Cerca. ¿Dónde está la bomba cerca? ¿Hay una cerca? ¿Dónde está? La bomba cerca, está dentro del retículo endoplásmico. Las células musculares. Entonces, si son células musculares, sería el retículo sarcoplasmático. Ahora, ¿qué hace la bomba cerca? Lo que hace es recaptar el calcio que estaba afuera y volverlo a meter. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Ya, son dos tipos de transporte, activo y pasivo. El activo hidroliza ATP, el pasivo, gracias a la gradiente que fue
y siempre, la mayoría de veces va acompañada de sólidos. Los sólidos siempre van acompañando a todo. ¿Okay? Acompaña a veces a calcio, a potasio. ¿Okay? Va a haber aquí una, Hasta el agua. como, Al agua también, ¿no? bueno, el agua lo acompaña. Ya. Aquí está. Ahí estamos a ver, ¿no? Este es un video. Dentro de la difusión simple, como ya hemos hablado, ¿okay? Hay un tipo de transporte que es la ósmosis, ¿sí? ¿Qué pasa con la ósmosis? ¿Cómo ven ahí los glóbulos rojos? ¿Están igualitos? No. El primero es aparentemente no. ¿Okay? El segundo, ¿cómo lo ven? Chao. ¿A qué se deberá? Porque una mayor concentración de productos de esto, por eso el agua también es Ya. Esto es hidratado. Y el último que se dedica drenación, y ahí ¿cómo pasará? Hay mayor concentración fuera de la célula. ¿Okay? Y eso va a llamarse pues soluciones de tipo isoosmóticas, es igual a lo que incluyo, ¿okay? Hipoosmóticas, que están por debajo, e hiperosmóticas. Si yo administro de repente una solución, ¿okay? Y pongo un vehículo de repente, ¿okay? De cloruro de sodio, pero a una concentración de repente alta, lo que podría causar luego sería lo que es la hemólisis por destrucción de los eritrocitos. ¿Sí? Ahora, ustedes ven esos vasitos. En esos vasitos están colocados, ¿ok?, lo que son los solutos, que son los puntitos celestes. Ustedes ven, ¿ok?, tratan de mostrar en el primer vaso que tiene la misma osmolaridad, ¿ok?, pues es el flujo este. En el segundo, yo me voy a dar cuenta, ¿ok?, porque que es una solución de tipo osmótica, porque si yo miro que la osmolaridad me va a dar valores por debajo de la osmolaridad del glóbulo rojo. Es decir, si la osmolaridad del glóbulo rojo es 300, ¿cómo será esta solución? Menor, los 80, 200, y eso lo que va a hacer es que el agua vaya hacia adentro, tiene más concentración. ¿Okay? Lo que trata de hacer el agua es diluir. ¿Okay? Y en el caso de la flotación es que afuera hay un ambiente que es hiperosmótico, pero tiene muchas partículas. ¿Okay? Entonces, por ende, no podría haber una adecuada absorción, más bien hay una crenación, se chicharra porque está perdiendo agua. ¿Sí? Obviamente que hacia dónde está yendo. ¿Okay? El agua es hacia donde hay mayor concentración de solutos. Solución de tipo hiperosmótica. Hiperosmótica es el que tiene mayor concentración fuera de la célula. Claro, que son soluciones. ¿Okay? Ya. Acá está. Miren, una solución de tipo hipotónica. No pasaba nada. Ok, diré, aquí lo que va a pasar es que este glóbulo rojo poco a poco va hincharse. Y en el isotónico, como el flujo es neto, o sea, no hay mayor problema. Y en la solución de tipo hipertónica es que se va a dar la crenación de estos glóbulos rojos porque van a empezar a perder ya agua. ¿Sí? Infusión facilitada. ¿Okay? Recuerden que esta es gracias a proteínas, puede ser proteínas canal o proteínas transportadoras. Las proteínas canal no sufren ningún cambio, las transportadoras sí sufren cambios conformacionales con
sabe? ¿Tú te puedo repetir? ¿Cómo se transporta la glucosa a través del enterocito? Con el glúteo. Glutos. Recuerden que el enterocito tiene dos membranas. ¿Okay? Pero no es que tenga doble membrana, sino que una membrana, dependiendo de dónde esté ubicada, se le conoce como la membrana apical, la de arriba. Y la de los laterales se llama membrana vasolateral. ¿Okay? De la membrana apical para tener los transportadores para tomar de la digestión que está sucediendo en el intestino, el ayuno, y tomar la glucosa que está ahí. Aquí vamos a utilizar, si es que es glucosa solamente, va a utilizar el canal de la proteína transportadoras el SGLT, ¿sí? Luego hay otros compuestos que van a ser, por ejemplo, la fructosa, que gracias a su proteína, ¿okay?, van a dejar que pase, ¿okay? Y luego en la membrana vasolateral ahí se sintetizará o se expresará más glucosa. El glucosa va a dejar pasar al glucosa. Y aquí va a ser la conversión de glucosa TPasa para ayudar a que todos los intestinos sean positivos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, en otros animales que van a tener una fermentación total, igual algo parecido. ¿Sí? Las acuaporinas, ¿qué son? Son canales de agua porinas por el cuerpo. ¿Sí? ¿Están bien? ¿No deben de unos? ¿Quieren ya un break? Vaya. Son 3:40, 10, 15. ¿No me han rozado? Sí, ¿puedes hacer este papel? Tengo dudas sobre el transporte de glucosa. Tengo dudas sobre el transporte de glucosa. Aquí quiere abajo. Entre el agua.